Hemos venido a dialogar acá con el doctor José Carballo Martínez porque, bueno, lamentablemente se están dando informaciones erróneas, hay gente que ya está consumiendo dióxido de cloro, queremos saber de qué se trata esto y también qué tan perjudicial para la salud puede ser. Sí, efectivamente, cuando me consultaban al respecto recién, el efecto es dañino. El óxido de cloro, el dióxido de cloro, es dañino, como todo oxidante. Por eso casualmente respiramos, porque el oxígeno mata. Cuando ustedes ven en las zonas del norte que se forestan plantaciones inmensas, bosques inmensos, queda esa tierra colorada, oxidada, que en realidad queda una tierra inútil, no sirve para nada por la cantidad de oxígeno. El oxígeno mata. Y en este caso, lo que está haciendo la gente es consumiendo un oxidante. Esto es una teoría que apareció de un ingeniero por allí, que nada que ver con la medicina, como oxidante es muy bueno, y todo arranca en que en un principio, en esto desconocido del coronavirus, se empezó a ventilar a la gente porque el PO2, la presión de oxígeno, era baja, entonces se empezó a ventilar porque la problemática se determinó que estaba a nivel de la hemoglobina y entonces no llegaba oxígeno. La hemoglobina no produce oxígeno, sino que lo transporta. Estas ventilaciones lo único que van a hacer es producir una oxidación como la que hace el dióxido de cloro, va a oxidar y esto va a hacer producir un daño hiperinmune mayor todavía del que está produciendo el mismo coronavirus. O sea, va a favorecer a la respuesta inmune con la cascada de citoquinas, con una cascada proinflamatoria que lo que va a producir un daño endotelial y un daño epitelial, inclusive puede llegar a producir una necrosis. ¿Qué ocurre? En las dosis que los van consumiendo, va siendo una oxidación paulatina y en aumento, que lo único que va a ir es produciendo un mayor daño, va a ir agravando la cosa, sumado a esto, a que hay un problema con el hierro, todo por la problemática de la hemoglobina, todo el mecanismo que ocurre a nivel de esta respuesta protrombótica, inclusive porque el daño está sobre la hemoglobina, fundamentalmente. En consecuencia, el hierro se ve dificultado, el metabolismo del hierro. Por eso en el COVID una de las cosas es que aumenta también el hierro. Ahí tenemos otro oxidante más. El hierro tiene su efecto, la cantidad de ferritina que se encuentra es elevada y el hierro que se va depositando en capilares y demás va produciendo un daño mayor. O sea que lo que estamos, si bien una de las cosas que ocurre con el COVID es que en definitiva termina produciendo una proinflamación por toda la cascada esa de citoquina y todo el desbarajuste que se arma. Nosotros con el dióxido de cloro lo vamos a favorecer. El dióxido de cloro es una fantasía, no hay nada, absolutamente nada probado científicamente que sea beneficioso. Todo por el contrario. A nivel metabólico, más dañino aún. Todos los oxidantes, ¿por qué las damas y por qué la mayoría de la gente y la mayoría de las personas que están buscando aproximarse al elixir de la vida eterna, buscan todos antioxidantes? ¿Por qué? Porque el oxígeno, las oxidaciones son perjudiciales. Nosotros en este caso tenemos una cascada de citoquina y encima la estamos favoreciendo un empujoncito más con el oxidante este. Y por otro lado, a nivel metabólico, pero esto es vox populi, esto se enseña, actualmente lo estamos enseñando en la universidad, en los metabolismos, el esquema metabólico para obtener a partir de un azúcar, a partir de un hidrato, de un lípido, de una proteína, llegar a obtener ATP, que es la moneda energética que utiliza el organismo para sobrevivir, en todo ese mecanismo, en toda esa cascada que intervienen enzimas y demás, se utilizan cofactores como el NAD, por ejemplo, nicotina, adenina, dinucleótido, y ese se necesita en forma reducida para poder llegar a producir ATP. Si nosotros oxidamos ese NAD,
no produce ATP. Cada NAT produce 3 ATP, 3 moléculas energéticas que son fundamentales para vivir. Si nosotros estamos consumiendo oxidantes como el dióxido de cloro, estamos oxidando ese NAT reducido, lo estamos pasando a NAT oxidado, en consecuencia, imposibilidad de obtener ATP, con la consecuencia que va a traer alteraciones hematológicas como eferocitosis. Esto es producir una alteración en las membranas de los glóbulos rojos y dentro del glóbulo rojo en la estructura de la hemoglobina que no llevan para nada a ningún beneficio. Doctor, ¿cómo lo conseguimos, podría decirse? Porque mucha gente, más allá de los preparados que por ahí ya se están en venta, ¿no?, en el mercado, muchos dicen, bueno, pero es una gotita de lavandina, una gotita de cloro que le pongo a 10 litros de agua. ¿Cómo se obtiene o de dónde sale este dióxido de cloro? No. El dióxido de cloro lo van a obtener a través, porque, claro, escuché a alguien por allí hablar cómo va a ser perjudicial el óxido de cloro si cuando uno ingiere sal es cloruro de sodio, hay cloro. Todo depende de cómo se encuentra en la estructura química del compuesto. Una cosa es un cloro y una molécula de sodio, y otra cosa son 2 oxígenos con un cloro. Por eso, o sea, no tiene nada que ver con la gotita de lavandina. Yo lo que estoy es colocando hipoclorito de sodio. Es el mejor desinfectante. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo del efecto del cloro, bactericida y demás que tiene, que sigue siendo por excelencia, no hay con qué darle a la lavandina como desinfectante y demás. Pero el dióxido de cloro es un compuesto completamente distinto, que lo que va a producir es todo esto que estábamos hablando. No hay nada probado científicamente. Esto es un vox populi que pasó de uno a otro y ya se empezó a usar hace muchos años para el cáncer, pero resultados ninguno. O sea, lo único que va a hacer es producir una mayor oxidación. Se intentaba en el cáncer como destructor de células tumorales, pero lo que va a producir a nivel de los linfocitos T, una respuesta proinflamatoria, va a exagerar, el daño que tenemos es exagerar, es un fuego y estamos agregando nafta, pero muy poquitita cantidad, lo cual no hace nada. Sí, va aumentando o va manteniendo el fuego vivo. Obviamente, entonces la recomendación es de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. De ninguna manera, hay mucha mentira dando vuelta, no es beneficioso bajo ningún punto de vista y más aún en este caso. Es como si yo te digo que si tomás un poquitito de estricnina te va a matar los gérmenes y todos los días vas tomando un poquitito, vas a llegar un momento que va a hacer una acumulación y va a producir definitivamente la muerte. Es característico esto de las oxidaciones con el óxido de cloro, es como con ciertos solventes orgánicos, problemática de ciertos pintores que no utilizan una máscara y demás, termina produciendo alteraciones metabólicas fundamentalmente a nivel de los glóbulos rojos. Pero acá no solo afecta a glóbulos rojos y demás al largo tiempo, sino que además hay una afectación directa en el mecanismo, sumando a lo que está haciendo el COVID.